Hola a todas y todos, mi nombre es Daniel González, soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en esta cápsula me gustaría ofrecerles una pequeña reflexión sobre algunas de las problemáticas del arte contemporáneo. En este caso particular me gustaría centrarme en un concepto que nos puede permitir comprender las características del arte contemporáneo, y ese concepto es lo abyecto. Muchas y muchos de ustedes quizás han ido a un museo, una galería de arte, y se han enfrentado con obras de arte contemporáneo, y que les resulta difíciles de entender, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las imágenes que se hacían hasta el siglo antepasado. Lo abyecto es uno de esos elementos esenciales que revelan el carácter altamente conceptual del arte contemporáneo, es decir, la centralidad del elemento teórico que de alguna manera adquiere un protagonismo inusual y que revela el significado de lo que estamos viendo. Lo que nosotros estamos observando en esta diapositiva es una obra, diríamos, muy tradicional. Es una obra de Jacques-Louis David, que fue pintada a fines del siglo XVIII, y que se titula El juramento de los Horacios. Y es una obra que nosotros podríamos considerar convencionalmente bella. Si ustedes se dan cuenta, la composición en su totalidad es armoniosa, es equilibrada, es una obra que nos resulta agradable o placentera a la vista, es decir, es capaz de suscitar placer estético. Este placer, dicen los autores, los intelectuales, los historiadores, es un placer que es sensible, es decir, que tiene que ver con los sentidos, con la manera, ¿no es cierto?, en que nosotros percibimos a través de la vista lo que en este minuto observamos, pero también hay un cierto placer intelectual que está dado por la belleza de la obra. Además, la podemos entender con mucha facilidad, podemos distinguir que hay una figura protagónica, central, que con su mano izquierda, ¿verdad?, sostiene 3 espadas, su mano derecha está abierta, ¿no es cierto?, enseña su palma al espectador y se enfrenta a estos otros 3 personajes que están prestando un juramento. Ustedes mismos quizás no conocen la historia ni la simbología que existe tras la obra, pero podrán distinguir por el tipo de indumentaria que esto claramente corresponde al mundo clásico, particularmente al mundo romano, ¿verdad? Y bueno, el arte que se hacía, como les decía hace un minuto atrás, hasta el siglo antepasado tenía esta característica, era fácilmente legible, era fácilmente interpretable para quien incluso no tiene mayores conocimientos sobre la imagen que está observando. Esta obra de Jacques-Louis David, con todos sus componentes, ¿verdad?, y con su atención a la belleza, es emblemática de un momento particular de la historia del arte que se denomina el neoclasicismo, que tuvo lugar a fines del XVIII y a principios del XIX. Y como su nombre lo dice, busca restituir, revalorar aquellos elementos centrales de la estética clásica, es decir, del mundo griego y romano, y por lo tanto los orígenes los encontramos en ese ámbito cultural. Y aquí tienen 2 imágenes que son muy distintas, pese a corresponder al mismo tema. A la izquierda tienen una famosa obra de Policleto, llamado el Doríforo, que es una escultura griega que tiene algo así como 2500 años de antigüedad. Lo que ustedes, sin embargo, están viendo es una copia romana, el original está perdido, pero hay numerosas copias que sobreviven de esta famosísima escultura. Y a la derecha tienen una obra contemporánea del artista australiano Ron Muir. Si nos centramos en la imagen de la izquierda, en la imagen del Doríforo, se dan cuenta que es básicamente el canon de belleza que hasta el día de hoy nos acompaña, ¿verdad? Un cuerpo armonioso, proporcionado, en el que existe una relación matemática que pone, ¿no es cierto?, en diálogo la parte con el todo, y que hasta el día de hoy es
lo que denominamos el canon. Es el modelo de belleza vigente que hasta el día de hoy nos acompaña. Pero, obviamente, este modelo de belleza es un modelo idealizado. Nadie, ¿verdad? Aunque se mate horas haciendo deporte, aunque se mate horas en el gimnasio, podría llegar a tener un cuerpo como el de esta escultura, porque es una idealización de la realidad, es una idealización de la naturaleza, es decir, la naturaleza perfeccionada. Mientras que la imagen de la derecha, que es esta imagen contemporánea del año 2000, es básicamente el mismo tema, también es un hombre desnudo, pero que está lejos de estar en esa relación idealizada consigo mismo. Es una imagen extremadamente honesta, extremadamente cercana a la realidad cotidiana. Es un cuerpo que está lejos de estar idealizado y es en realidad el cuerpo de una persona a la que nosotros podríamos encontrar en la calle. Si nosotros observamos los detalles de la imagen, son realmente impresionantes, ¿verdad? Fíjense en las manchas de la piel, fíjense en las arrugas, fíjense en el ceño fruncido. A diferencia del Doríforo, esta escultura griega que les mostraba hace un segundo, que no transmitía ninguna emoción, ¿verdad? Era un tipo que parecía estar en completo control de sus emociones. Aquí claramente hay un cierto contenido psicológico. O sea, probablemente si ustedes se toparan a este tipo en la calle, no se acercarían a preguntarle nada, porque parece que tuviera un pésimo, pésimo carácter, ¿verdad? Un pésimo temperamento. Y sin embargo, el mérito que tiene esta escultura, además de esta reproducción extraordinaria de la realidad, es que es, a su vez, completamente honesta. Aquí no hay una belleza idealizada y por lo tanto no es una belleza atemporal como en el caso del Doríforo. Esta es una persona que nosotros podríamos perfectamente toparnos en nuestro día a día. Y las distintas huellas del tiempo sobre su piel nos revelan que se trata de un hombre de carne y hueso, pese a ser una escultura, ¿verdad?, que nosotros llamamos, por su apego a la realidad, hiperrealista. El hiperrealismo es parte del lenguaje del arte contemporáneo y tiene que ver con esta reproducción fidedigna de la realidad. En el caso del mundo griego, lo que se buscaba en muchos casos era la mímesis, ¿verdad? Que era la imitación de la naturaleza. Pero en este caso actual, tenemos en realidad una reproducción que es prácticamente fotográfica. En esta oportunidad, por cierto, en versión escultórica. Bueno, el arte contemporáneo tuvo un momento clave en su desarrollo y este se produjo en el año 1997 con una exposición que se llamó Sensation. Esta muestra se llevó a cabo en la Real Academia de Artes del Reino Unido, en Londres, y reunía a un grupo de artistas que se conoce como, o se conoció en realidad en su minuto como los jóvenes artistas británicos. Hoy en día estos artistas tienen alrededor de 50 o 60 años, pero en su minuto eran recién egresados de la universidad y sus obras habían sido compradas por un famoso coleccionista, Charles Saatchi, que era un magnate de la publicidad, en su momento era el dueño de la oficina de publicidad más grande del mundo, y se montó esta exposición que, tal como nos dice el nombre, era una sensación en realidad, era un arte tremendamente confrontacional, tremendamente radical, muy controvertido, pero que captó la atención del público por este carácter crudo, por este carácter que uno podría llamar visceral y que está asociado desde ya a esta idea de lo abyecto. Lo abyecto es un concepto complejo en términos filosóficos, pero que está vinculado íntimamente con el cuerpo y con sus funciones. Ya no tiene que ver con el cuerpo idealizado del mundo griego, sino que en el caso contemporáneo es un cuerpo que se reconoce en su condición material más genuina y con todas las funciones que supone el cuerpo. Ustedes tienen que pensar que por muchos siglos en el cuerpo se distinguían entre funciones nobles, ¿verdad? Como aquellas que estaban más bien vinculadas a la actividad intelectual, versus otras funciones del cuerpo que eran llamadas bajas o consideradas, ¿no es cierto?, menos nobles.
En el siglo XXI, el arte se da cuenta que el cuerpo, tal como lo veíamos en esta escultura de Ron Mueck, de un hombre común y corriente, se reconoce a sí mismo en toda su dimensión material. Y muchos de los artistas que participaron de esta muestra, Sensation, iban en la misma línea. Bueno, la exposición fue un rotundo éxito y hasta el día de hoy tiene un cierto carácter legendario. Se formaban filas y filas para poder ver esta muestra, que además, incluso por el carácter controvertido de sus imágenes, sufrió algunos atentados. Mucha gente estuvo en desacuerdo y esta es una de las características del arte contemporáneo, que de alguna manera tiende a ser tremendamente violento en muchos sentidos para algunas partes de la audiencia, y por lo tanto tiene también ese objetivo, ser crítico, tratar de fomentar un poco esta conciencia más reflexiva, llamar a la discusión, despertar una cierta inquietud por parte de los espectadores, y que estaba también muy lejos del arte que se hacía, por ejemplo, hace 200 años atrás. Cuando ustedes entraban a la exposición, se encontraban, ¿no es cierto?, en este caso con el hall de acceso, y lo primero que se topaban era esta obra que ustedes alcanzan a divisar hacia el fondo, que es el famoso tiburón en el estanque de formaldehído de Damon Hirst, que es probablemente el artista más famoso de este grupo de jóvenes artistas británicos, o de entonces jóvenes artistas británicos. Y esta obra me parece importante que la conozcan de manera muy breve, porque claramente este tiburón, que es un tiburón real, que se mantiene en esta solución, y que de alguna manera intenta preservar este cadáver, vuelve sobre uno de los temas clásicos del arte desde sus orígenes, desde que el ser humano empieza a confeccionar imágenes en el mundo prehistórico. Uno de los temas que aparece desde el momento más, digamos, temprano, es la muerte. De aquí la muerte también aparece, pero en una clave más bien conceptual, algo que ya les mencionaba. El arte contemporáneo tiene una carga conceptual. El concepto se transforma en aquel elemento que de alguna manera va articulando la obra, y es el motor que nos permite además entender la trama de significados que el artista nos plantea en sus imágenes. Esta es una vista de las galerías de la exposición. Ustedes pueden observar el tipo de imágenes que uno podía encontrarse, ¿verdad? Una escultura de Sara Lucas a la izquierda, esta pintura de gran formato, de estos desnudos nuevamente muy viscerales, muy reales, muy alejados de la idealización, de la pintura Jenny Saville, una escultura en concreto de Rachel Whitehead, también una oveja, ¿verdad? También un estanque de formaldehído de Damon Hirst, y estos cuerpos descuartizados de los hermanos Chapman. Como les decía, es un arte muy confrontacional, obras muy controvertidas, y a mí me gustaría detenerme en una particularmente para hacer comentarios muy breves a propósito de la escultura, el cuerpo y el abyecto. Ron Mueck, el artista que yo les mostraba hace unos minutos atrás con este gran hombre desnudo, ¿verdad?, lejos de la idealización, presentó en su oportunidad en Sensation esta escultura. Y esta es una escultura nuevamente hiperrealista. Vemos un hombre con sus ojos cerrados, desnudo, y esta obra representa ni más ni menos que al padre del artista muerto. Ron Mueck había trabajado en efectos especiales, había hecho maniquíes, por ejemplo, para producciones televisivas, y por lo tanto también hay que pensar que el arte contemporáneo se hace cargo de las posibilidades técnicas de su época. Esto obviamente hace 400 años atrás habría sido imposible, pero es gracias también a los adelantos técnicos propios de este minuto que podemos tener obras con este nivel de detalle, con esta facilidad, ¿verdad?, para reproducir la realidad en estos términos, ¿verdad?, tan extraordinariamente convincentes. Aquí ustedes tienen una imagen de la obra en su totalidad. Si ustedes se dan cuenta, es una aproximación que incluso uno llamaría quizás fría al
cuerpo muerto del padre. Cuando ustedes piensan en la pérdida de un ser querido, lo primero que se viene a la cabeza es la avalancha, ¿verdad?, de emociones, los conflictos afectivos que suponen la pérdida de un ser querido. En este caso, Ron Mueck nos presenta una versión de su padre desnudo que está hecha con una precisión que es francamente científica, ¿verdad? O sea, ustedes pueden observar toda la rigurosidad con la que él ha trabajado en poder dar cuenta de este cuerpo desnudo de su padre. Y nuevamente aquí aparece lo abyecto. ¿En qué sentido? Es un cuerpo que se enfrenta a un proceso inevitable que es el de la muerte. Y la muerte supone la decadencia, supone, ¿no es cierto?, una corporalidad que va a corromper con el paso del tiempo y por lo tanto que va a sucumbir a la descomposición, etc. Y por lo tanto, Ron Mueck está pensando en un cuerpo en los términos más honestos y concretos posibles, nuevamente alejado de la idealización del mundo griego. Esto lo pone de alguna manera en sintonía con otras imágenes más antiguas. Esta es una obra de comienzos del siglo XVI de un artista alemán llamado Hans Holbein, que nos presenta a un Cristo muerto en la tradición incluso que ya podíamos ver en ciertas imágenes medievales, aún más antiguas que esta, en que el cuerpo de Cristo aparece yacente, con las heridas, ¿no es cierto?, propias de su flagelo, propias de la pasión, pero observen el caso de Holbein cómo ha representado las manos y el rostro verdoso en un estado de descomposición que ya ha avanzado, lo mismo que los pies del propio Cristo. Aquí también hay una separación de la idealización y un acercamiento a la realidad. Pero claramente Holbein no contaba con los medios que cuenta Ron Mueck. Y quiero que observen en este caso un detalle tan, digamos, trivial como podrían ser las piernas y los pies de este padre muerto. Observen los dedos, son los dedos de un hombre mayor que incluso están desordenados, tal como ocurre con los dedos de una persona que ya es de una edad avanzada. Fíjense en el vello, este vello que se vuelve fino, algo propio también del paso de la edad, las arrugas de los pies, etcétera, etcétera. Pero a pesar del carácter clínico, científico con el que Ron Mueck ha representado a su padre, él ha decidido hacer algo extraordinario y es representarlo con las dimensiones o la escala de un infante, en el fondo de un lactante de un par de años. No tiene el tamaño natural de un adulto, sino que es el tamaño de un bebé. Y la fragilidad que supone un bebé parece de alguna manera transmitirse a este cuerpo desnudo y vulnerable de su propio padre, que se presenta muerto al espectador, de alguna manera perdido incluso sobre esta plataforma enorme que lo hace aún parecer más frágil y vulnerable a quienes lo observan. La obra Padre Muerto de Ron Mueck lo que revela es que el arte contemporáneo ya no está interesado en la belleza y ni siquiera en el placer estético, como lo estaban las imágenes que se habían producido en siglos anteriores. Lo que le interesa a esta obra, por el contrario, es presentar un cuerpo en su realidad material más honesta, a propósito de lo abyecto, que es este elemento conceptual que caracteriza al arte de los últimos 50 años. La pregunta que es realmente interesante es ¿por qué? ¿Qué hace que el arte contemporáneo se separe de aquello que tradicionalmente venían haciendo los creadores desde hace siglos? Y una de las respuestas para esa pregunta es que los valores que se habían cultivado desde el mundo clásico, desde Grecia y Roma, y que se habían ido comunicando con el paso de los siglos hasta hace muy poco, entran en crisis y ya no son capaces de permitirnos explicar el mundo en que vivimos. Por lo tanto, lo que hace el arte contemporáneo es desarrollar un nuevo lenguaje e imágenes que de alguna manera den cuenta de esa nueva comprensión que tenemos con la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día, dejando atrás aquellos valores que ya han quedado de alguna manera claudicados
por el paso de los siglos y por la misma experiencia histórica. Quiero agradecerles su atención por haber compartido esta reflexión conmigo y les deseo un muy buen día.